Ahora nos toca hablar de la regulación de la ingesta. Tiene que haber un equilibrio entre lo que el organismo necesita y lo que consume. Obviamente, si es que hay un desfasaje entre lo que consumimos y entre lo que necesita realmente el cuerpo, esto puede aumentar los depósitos, ya sea de colesterol, y entonces, subimos de peso. O todo lo contrario, a veces el organismo puede estar necesitando algún nutriente y no lo estamos ingiriendo, entonces lo que va a acontecer es todo lo contrario, bajar el peso, inclusive hasta a veces la inanición, que es cuando ya se pierde mucho peso, masa muscular, y puede llegar a ser perjudicial eso para la salud y también para la misma formación de las proteínas del cuerpo, como los anticuerpos. Entonces pueden bajar las defensas, generar infecciones, etc. Entonces, en este capítulo es muy importante saber la regulación entre lo que es el apetito y lo que es la saciedad. El apetito ya sería cuando el organismo está necesitando cierto nutriente, entonces hay un deseo por ingerir ese nutriente, por ingerir ese tipo de alimento. Y cuando uno está saciado, quiere decir que el equilibrio está bien de esa sustancia en cuestión. Quiere decir que esa sustancia está en equilibrio en el cuerpo, que hay en abundancia. Entonces uno lo rechaza en ese momento porque tiene que metabolizar eso que ya ingirió. Entonces, de eso vamos a estar tratando en este apartado de regulación de la ingesta. Además, vamos a estar hablando de las vitaminas posteriormente. Como dijimos, tiene que haber un equilibrio entre lo que nosotros ingerimos, entre lo que nosotros también necesitamos, entre lo que el cuerpo necesita. Y acá tenemos los diferentes tipos de alimentos y las diferentes calorías y el diferente porcentaje de absorción en el intestino. Acá tenemos los hidratos de carbonos en kilocalorías 4.1 y la absorción del 98%. Así también las grasas y las proteínas. Generalmente esto es lo que compone nuestra dieta: hidratos de carbono, grasas y proteínas. Luego también puede ser vegetales y cereales, más carbohidratos. Y generalmente ingerimos o deberíamos ingerir unas proteínas de 30 a 50 gramos día. Este es el valor entonces calórico para cada uno de estos alimentos que nosotros consumimos diariamente. Bueno, ¿cómo entonces el cuerpo regula estas sensaciones de hambre? ¿Sí? Cuando uno tiene, de repente, como les dije, hambre, apetito, uno tiene un deseo por ese tipo de alimentos. Y generalmente el apetito es muy selectivo. Es decir, cuando de repente llega a cierta hora yo tengo un apetito por algo salado. O de repente todo lo contrario, cuando está bajando un poco el azúcar, yo tengo un apetito por algo más dulce. Todo esto se regula gracias al hipotálamo en estos núcleos, que son los siguientes. Por un lado están los núcleos laterales, ¿sí? Que son impulsos motores en la búsqueda de alimento. Si nosotros ¿Cómo se regula entonces en el hipotálamo en los núcleos arqueados? Bueno, por un lado tenemos los núcleos de la propiomelanocortina. Estos producen alfa hormona estimulante de melanocitos y el transcrito relacionado con la cocaína y la anfetamina, que le llamamos CART. ¿Esto qué es lo que hace? Disminuye la ingesta alimentaria y aumenta el consumo energético. Por ende, entonces acá lo que pasa es que los alimentos se usan
como fuente de energía, entonces se aprovecha mejor de esta manera. ¿Qué pasa por el otro eje? El otro eje es las productoras del neuropéptido I y la proteína relacionada con agouti, que llamamos AGRP. Esto lo que hace es aumentar la ingesta, hiperfagia, y disminuir el consumo energético. Esto es cuando no hay, de repente, como les digo, un nutriente en el cuerpo, entonces se lo deja de consumir y se empieza a almacenar para posteriormente usarlo como fuente de energía, pero no usarlo en ese momento, sino que almacenarlo. Luego tenemos los centros del tronco del encéfalo que regulan la actividad mecánica de la alimentación, y la corteza prefrontal y la amígdala, que básicamente controlan el apetito y el tipo y calidad de los alimentos. ¿Sí? Entonces de esta forma se regula, por un lado dijimos, acá tenemos un esquema que ilustra básicamente todo en una sola imagen. Acá tenemos ciertas hormonas que son orexígenas, por ejemplo la grelina, ¿sí? Van a estimular justamente a estos núcleos, justamente a los centros de AGRP y neuropéptido I, y estos posteriormente van a producir, en este caso, una inhibición, por ejemplo, del centro de la saciedad. ¿Qué pasaría por otro lado? La leptina, que es una hormona producida por los adipocitos, la insulina, que se produce en el páncreas, ¿qué hacen? Estimulan a las células anorexígenas de la propia melanocortina y la CART. Estas estimulan el centro de la saciedad, entonces dejamos de ingerir alimentos. Entonces de esta forma funcionan estos núcleos grandes que estábamos hablando, y regulan de esa manera la ingesta alimentaria y también el consumo energético. Desglosando un poco más el cuadro sería el siguiente. Cuando en el hipotálamo lateral se estimula la producción entonces de la propia melanocortina, el transcrito relacionado con la cocaína y la anfetamina CART y la hormona estimuladora de melanocitos. ¿Qué pasa? Cuando esto se estimula en el núcleo 4, esto a su vez estimula, ¿sí?, el núcleo paraventricular. Entonces se secreta mayor cantidad de oxitocina, de la liberadora del cortisol y de la corticotropina, perdón, y la liberadora del TDAH. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el consumo de energía, se activa también el sistema nervioso simpático y la ingesta disminuye. Hay ciertas hormonas que pueden estimular este centro, como la leptina, que producida, dijimos, por el tejido adiposo. Entonces, de esa manera se disminuye la ingesta y se aumenta el consumo energético. ¿Cuándo? Cuando dijimos hay un aumento en los depósitos de estas sustancias, entonces lo que favorecemos es el uso de estas sustancias en acumulación como fuente de energía. ¿Qué pasa por otro lado? Entonces, cuando estimulamos los centros de el núcleo paraventricular, que secretan justamente la proteína relacionada con el GRP y el neuropéptido I, ¿qué pasa? Se inhibe justamente toda esta producción de estas hormonas en el núcleo paraventricular, oxitocina, liberadora del CRH y TRH en el hipotálamo. Entonces aumenta la ingesta. Todo lo contrario a lo que dijimos anteriormente. De esa manera, estas sustancias funcionan como sustancias orexígenas que dan lugar al aumento de la ingesta de algún tipo de alimento. Y acá vemos como la insulina, la leptina, ¿sí?, inhiben estos centros. La insulina que se produce en el páncreas, cuando por ejemplo se produce la insulina, cuando aumenta la ingesta de glúcidos,
de hidratos de carbono. Entonces esa insulina hace que en los tejidos periféricos que la glucosa entre dentro de las células, y aquí en estos núcleos lo que hace es inhibir a las hormonas orexígenas y la leptina producida por el centro adiposo, por los tejidos adiposos, y entonces lo que hace esta es inhibir a las sustancias orexígenas para que disminuya, inhiban justamente la ingesta de manera secundaria, porque inhiben a las sustancias orexígenas, estas no se secretan, entonces no se aumenta la ingesta, ¿sí? Producen entonces una inhibición. Pero la grelina hace todo lo contrario. ¿Cuándo se libera la grelina? Cuando el estómago está vacío, entonces esta estimula las sustancias orexígenas y empieza a producir el aumento de la ingesta. La ingesta se puede regular entonces a corto plazo y a largo plazo. Justamente regulamos a corto plazo para regular la sobrealimentación y a largo plazo para mantener los depósitos energéticos del organismo. Está entonces en constante regulación gracias a estas hormonas de las que estábamos hablando, ¿sí? Pero también hay otros factores que pueden regular la alimentación a corto plazo y eso vamos a estar mirando ahora. Por ejemplo, cuando el estómago se distiende mucho, entonces tiende a liberar cierto mecanismo reflejo por el cual uno no quiere más ingerir alimento en ese momento. ¿Qué pasa si este reflejo falla? ¿Qué pasa que comemos mucho y empezamos de repente a dañar el esófago porque se empieza a acumular, empieza a haber mucha alimentación, hay muchos alimentos y puede generar una enfermedad donde se perfora el esófago y ocurre una enfermedad en el mediastino, por ejemplo? Entonces eso puede pasar y son cosas que se describen y justamente estos mecanismos nos protegen de esto. Hablando entonces de los reguladores de la cantidad de alimentos ingeridos a corto plazo, tenemos el llenado gastrointestinal. La distensión del estómago y del duodeno envía señales vagales al hipotálamo. Entonces, lo que pasa es que ese deseo por alimentos disminuye. Entonces yo dejo de comer en ese momento, ya me siento satisfecho, en otras palabras, ¿sí? Y también hormonas que se producen a más corto plazo, como la colecistoquinina, el péptido II, secretado en el intestino, el péptido parecido al glucagón, que libera insulina por un segundo mecanismo y suprime el apetito e induce la saciedad. Los receptores bucales, que inhiben, por ejemplo, el centro de la alimentación. Y por otro lado, hormonas como por ejemplo la grelina, que ¿qué va a hacer? Esta grelina se libera en las células oxínticas del estómago cuando el estómago está vacío ya por mucho tiempo, entonces estimula de esta forma la alimentación. Habíamos visto que estimulaba justamente a los centros de producción de hormonas orexígenas y esto entonces aumentaba la ingesta de alimentos. A corto plazo, dice entonces, la saciedad se produce por distensión del estómago y por liberación de hormonas gastrointestinales. Entonces tenemos cuando se distiende mucho el estómago un envío de señales vagales, ¿sí? Y esto entonces inhibe la ingesta. Por otro lado, la colecistoquinina, ¿sí? Que cuando también llegan aquí sustancias grasosas, se produce y esto también inhibe el centro del apetito. Y también cuando se distiende mucho el intestino, el péptido II, y este también inhibe los centros de la alimentación. Y por otro lado, el péptido parecido al glucagón también se secreta en las células intestinales. Este libera insulina y de esta misma manera la insulina inhibe los centros que son productores de sustancias orexígenas.
muchos de nosotros sabemos que cuando llegan, por ejemplo, las 12, las 11:30 del mediodía, entonces uno empieza a sentir esa sensación de que le falta el alimento, por nosotros nos acostumbramos así. Entonces, eso es gracias a la producción de la grelina, ¿sí? Por el estómago vacío. Eso entonces estimula el núcleo arqueado en los centros que son orexígenos, y de esa manera entonces uno siente esa sensación de deseo por alimentarse. Gracias a este mecanismo que justamente está protegiendo de la inanición y también de la hipoglucemia de repente en algunos casos. Algunos pacientes tienden a hacer hipoglucemia, principalmente los pacientes que reciben sustancias que son hipoglicemiantes. Entonces estos mecanismos ayudan a que no haya un desfasaje en el nivel de la glucosa, en el nivel también de otras sustancias que sirven para el equilibrio energético en el organismo. ¿Cuáles son los reguladores de la cantidad de alimentos ingeridos a intermedio y a largo plazo? Por ejemplo, cuando disminuye la glicemia, ¿sí? Los aminoácidos o productos de descomposición de lípidos, entonces uno puede sentir apetito. Es decir, ya empieza a sentir hambre porque en este caso por ejemplo, puede disminuir la glicemia, puede disminuir el sodio también a veces. Entonces uno siente ese deseo ya sea por alimentos azucarados o por alimentos salados. Regulación térmica. ¿Qué pasa con la temperatura? Cuando disminuye la temperatura en el organismo aumenta el metabolismo de las células, entonces aumenta la demanda calórica, por lo tanto entonces yo tengo que aumentar la ingesta y por eso entonces aumenta el apetito. ¿Qué pasa por la leptina? La leptina es una hormona peptídica, ¿sí? Que es de estructura proteica, liberada entonces por adipocitos. Entonces esta leptina lo que produce justamente la disminución de la producción del neuropeptido y de la AGRP, entonces produce justamente el efecto de disminuir la ingesta. Por otro lado, aumenta las neuronas POMC, que aumentan la hormona liberadora de la corticotropina y la alfa-melanocitoestimulante, entonces disminuye entonces la necesidad o el deseo de alimentarse. También que hace la leptina, otra cosa es la hiperactividad simpática, ¿sí? Que disminuye la secreción de insulina, entonces hay una suerte de depósito energético también, entonces disminuye la ingesta y también se deposita todo, disminuye la ingesta quiero decir, y entonces empieza a usarse la glucosa u otras sustancias como fuente de energía. Este nada más es un experimento que se hacía, entonces a ciertas ratas, por ejemplo, les disminuían la, la leptina, no producía, entonces empezaban a tener una hiperfagia, empezaban a comer en abundancia, ¿sí? Y a otras que de repente le dejaban normalmente o le sobreestimulaban con leptina, entonces quedaban como más flaquitas. Entonces, es toda la conclusión de que a largo plazo la leptina se produce justamente en el tejido adiposo e inhibe la ingesta justamente para evitar que nos quedemos como este ratón que está grandote, que suba el peso corporal, que haya una adecuada distribución de todos los elementos, de todas las sustancias que ingerimos al nivel celular. Entonces en el organismo tiene que haber un equilibrio energético, ¿sí? Y este está regulado, ¿sí? Por el hipotálamo. Está mediado también por el aporte energético por un lado y por el consumo energético. La energía entonces nosotros la consumimos en los alimentos. Si hay un desfasaje entonces entre el aporte, si hay que yo aumento mucho el aporte puede haber obesidad. Y por el otro lado, si yo aumento el consumo, si no aumentar el aporte, puede haber inanición, que como le dije, una bajada de peso muy importante, anorexia o caquexia, que ya cuando ya se ven los huesos y de repente entonces no hay ya suficiente hasta masa muscular para poder sostener al organismo.
Todo este equilibrio entonces está regulado por el hipotálamo, que regula ya sea a corto plazo o a intermedio y largo plazo. ¿Cómo se regula a corto plazo? Gracias al llenado gástrico y a las hormonas gastrointestinales, a los receptores bucales. A intermedio y a largo plazo, con los niveles de glicemia, aminoácidos y lípidos, por la regulación térmica de la temperatura y la leptina, que ya habíamos hablado. Y hay otras sustancias que de repente el cuerpo no produce, que son las vitaminas y que son esenciales también para producir, también para poder llegar a hacer ciertos metabolismos y realizar ciertas funciones que son esenciales para el organismo. Y estas son las vitaminas, como por ejemplo la A, la vitamina B, la vitamina B2, B12, ácido fólico y las demás. Entonces, estas son sustancias que el cuerpo no produce y que necesariamente tienen que ser ingeridas en el aporte alimentario, sí o sí tienen que estar. Y estas son entonces llamadas vitaminas. Son sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos metabólicos. Generalmente no aportan mucha energía, pero son importantes porque sin ellas no podríamos aprovechar los elementos energéticos y constructivos que suministra la alimentación. Entonces sí o sí tienen que formar parte de la dieta porque el cuerpo no la sintetiza. Solo una vitamina es sintetizada por el cuerpo, que es la vitamina D, que está justamente en la piel. Entonces cuando nosotros nos exponemos al sol, principalmente entre las 9 y las 3 de la tarde, por lo menos media hora, y dejando libre el antebrazo y el cuello, donde mejor se absorbe. Entonces ahí empieza el metabolismo a través de la piel. Es la única que se sintetiza, el resto no, debe ser ingerida a través de la dieta. Y las vitaminas K, B1 y B12 y ácido fólico se forman en pequeñas cantidades en la flora intestinal, pero sí tienen que formar parte de la dieta estas porque no las consumimos, o sea, no las produce el cuerpo, a diferencia de la vitamina D. La falta de las vitaminas en la dieta pueden generar diversos trastornos metabólicos y los requerimientos son muy variables. Generalmente hay de repente condiciones fisiológicas en las que necesitamos un mayor aporte. Cuando estamos, por ejemplo, en el tiempo del embarazo, entonces el cuerpo necesita un aporte extra de vitaminas. Cuando estamos en crecimiento, ¿sí? Entonces, en estas situaciones fisiológicas el cuerpo necesita un mayor aporte y eso entonces tiene que ser regulado a través de la dieta. Y por último tenemos vitaminas que son liposolubles y vitaminas que son hidrosolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Es fácil acordarte con el término ADEC. La A, la D, la E y la K. ADEC. Entonces son vitaminas liposolubles. ¿Qué características tienen? Al ser liposoluble, entonces se absorben más rápido, generalmente son compuestos lipídicos y pasan mucho mejor la membrana plasmática. Por ejemplo, la A dice que la función principalmente del crecimiento y hidratación de la piel, mucosas, el pelo, importante para la visión. ¿Dónde se encuentra? Dice en el hígado, en la yema del huevo, en los lácteos y demás alimentos que tenemos aquí detallados. La vitamina D, ¿para qué es importante? Muy importante para el metabolismo del calcio y del fósforo. Van a ver ahora en el apartado que vemos de renal, que ahí es muy importante justamente el equilibrio de la vitamina D para regular estos dos electrolitos que son indispensables, el calcio y el fósforo, por ejemplo, en el depósito óseo, para la formación de los huesos también, para la función renal también. ¿Dónde se encuentra? Dice en el hígado, en la yema de huevo, lácteo, germen de trigo y en la luz solar, obviamente cuando nos exponemos, como les digo, al sol, entonces
esta vitamina entonces se va produciendo en el cuerpo, se va metabolizando. Y como les digo, principalmente entre las 10 y las 3 de la tarde, cuando hay un sol importante, media hora, y eso ya administra más o menos una buena cantidad de vitamina D para el cuerpo. La vitamina E es un antioxidante natural, dice estabilización de las membranas, protege justamente a los ácidos grasos, donde se encuentra en aceites vegetales, yema de huevo, hígado, panes, integrales, legumbres y vegetales de hojas verdes. La vitamina K, que es muy importante para la coagulación sanguínea, van a ver que hay factores de la coagulación que son vitamina K dependientes, que si no están entonces obviamente van a disminuir su producción y obviamente su efectividad a la hora de hacer la coagulación. Donde se encuentra la harina de pescado, dice, en el hígado del cerdo, en los coles, en las espinacas. Entonces estos son vitaminas liposolubles, es decir, solubles en compuestos lipídicos, y simplemente acordarse con ADEC, uno ya sabe, ADK, cuáles son las vitaminas liposolubles, y el resto son hidrosolubles. ¿Cuáles son hidrosolubles? Acá tenemos tres, la B principalmente 1, 2 y 3. B1 dice importante en el funcionamiento del metabolismo de los glúcidos, del sistema nervioso central, el desarrollo y el mantenimiento de la piel. ¿Dónde la encontramos? Dicen las carnes, la yema de huevo, levaduras, legumbres. La vitamina B2 es importante en el metabolismo de las proteínas, de los hidratos de carbono. Entre lo que es la respiración celular, eso es muy importante para la producción de energía a nivel celular. Es muy importante para la integridad de la piel, de las mucosas, de la vista. Ahí tienen entonces la fuente donde está, justamente en las carnes, los lácteos, los cereales, las verduras. Y la B3, importante también para el metabolismo de las proteínas, los glúcidos, los hidratos de carbono, para la circulación, la cadena respiratoria, nuevamente la respiración celular, la producción de energía y el sistema nervioso central. ¿Dónde están entonces? En las carnes, en el hígado, el riñón, ¿sí? Los huevos, cereales integrales, levadura y legumbres. Entonces aquí encontramos estas vitaminas hidrosolubles. Luego tenemos la vitamina B6, importante en el metabolismo de las proteínas, aminoácidos, formación de glóbulos rojos, ¿sí? Recordarán ustedes que si había un déficit de vitamina B y B12 principalmente, que pasaba en la parte de los glóbulos rojos, se producían glóbulos rojos más grandes justamente porque había un defecto en el ADN, entonces producían glóbulos rojos más grandes y más fáciles de destruir, más friables. ¿Dónde se encuentra esta vitamina? En la yema de huevo, las carnes, el hígado, los lácteos, ¿sí? El ácido fólico, ¿dónde está? ¿Para qué es importante? Para justamente la formación también de glóbulos rojos, veíamos eso en el apartado de eritropoyesis, crecimiento y división celular, porque justamente es muy importante para la formación y la buena composición del ADN, y donde se encuentra entonces en las carnes, el hígado, verduras, verdes oscuras, dice, y cereales integrales. La B12 es para la elaboración de células, síntesis de hemoglobina, del sistema nervioso. Esta sí es sintetizada por el organismo, no presente en vegetales, pero sí aparece en las carnes y en los lácteos.